Bueno, ¿estamos listos? Sí, ya va. Bueno, a todos un feliz año. Que el tren de la dicha los atropelle a todos. Bueno, vamos a empezar este año una especie como de catequesis, pero sin el cómo. Y hoy vamos a hablar, yo quería empezar este año con algo bien interesante. ¿Qué es el purgatorio? En el catecismo de la Iglesia Católica dice que el purgatorio es un lugar de purificación final por la que debemos atravesar a casi todos antes de poder entrar al cielo. Esa es la condición sine qua non. Hay muchos hermanos nuestros de las sectas que dicen, eso del purgatorio no está en la Biblia. Yo me tomé el atrevimiento de sacar desde el Antiguo Testamento, los Salmos y el Nuevo, lo que dice sobre el purgatorio. Salmos 66, 12. Dejaste que en cualquiera nuestra cabeza cabalgara por el fuego y el agua atravesamos, mas luego nos sacaste de ese lugar para cobrar aliento. Isaías 4:4. Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, y haya limpiado el interior de ella con viento justiciero y abrasador. San Agustín, en el libro 20, capítulo 25 de la Ciudad de Dios, interpreta este pasaje como una descripción del purgatorio y resaltó el versículo anterior donde hace referencia a las personas salvadas. Miqueas 7:9. La cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. San Jerónimo consideró este versículo una clara prueba del purgatorio. Malaquías 3:3. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo vieron aquí la descripción perfecta del purgatorio. Esta es muy buena, segunda de Macabeos 12:44. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos. Y los hicieron porque ellos habían violado la ley mosaica. La práctica del purgatorio para el judaísmo presupone que después de estar ahí pasarán al cielo y ya no necesitan ayuda, y los que están en el infierno ya no pueden ser socorridos. Mateo 5:22. Les estoy leyendo esto, me dicen si les aburre, porque yo puedo durar toda la tarde diciendo todas las cositas donde la Biblia habla del purgatorio para nuestros hermanos de sectas que no creen en esto. Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y al que ya le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. San Francisco de Sales comentaba sobre este pasaje que es solo el tercer tipo de ofensa que se castiga con el infierno. Por tanto, el juicio de Dios después de esta vida, hay otros dolores que no son eternos ni infernales. Estos son los dolores del purgatorio. Mateo 5:26. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo.
San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo concuerdan que esta prisión hace referencia a un versículo del purgatorio y el céntimo representa los pecados más leves que comete el hombre. Mateo 12:32: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Un pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado después de la muerte. Se sigue que hay otros que sí pueden serlo, los cuales se limpian en el purgatorio. ¿Cuándo se puede hacer preguntas? Al final, sobre las 8:30. Primera de Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de cada cual. La probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego para ser purificado. ¿Quieren que siga o empezamos? Empezamos. Okay. ¿Qué viene siendo el purgatorio? El purgatorio es algunos decían que el purgatorio, el infierno y el cielo eran estados espirituales. No, son lugares físicos. Muchas veces nos ha dicho, cuando el Señor describe, bajó al fondo de la Gehenna. Y Gehenna es infierno, lugar de llamas. Así se llamaba el basurero que quedaba a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba toda la basura. Y ese fuego nunca se apagaba porque siempre había basura. Los padres de la iglesia, la Biblia, nos revelan que el infierno está ubicado en el centro de la tierra. El centro de la tierra es puro fuego. Y nos dicen, si nos basamos en los textos de Santa Gertrudis, de Helfta, de Santa Brígida, de San Agustín, de Santa Margarita María Lacoque, de las beatas como Ana Catalina Emmerich, como Conchita Cabrera de Armida, de una monjita que se llama Sor María de la Cruz, que los invito a que lean su libro, se llama Tratado del Purgatorio, es espectacular. Y ellas no han dicho nunca nada que no esté en la Biblia, todo lo completo, sino que le dan como forma a esa idea un poquito abstracta que nosotros tenemos de ciertos sitios. En muchas partes vemos que se habla muchas veces de los 9 coros angélicos y todo lo que está en el cielo el demonio quiere copiarlo en el infierno, pero también hay unos niveles del purgatorio, ¿cierto? Hoy cuando estaba celebrando el funeral del papá de uno de mis mejores amigos que murió la semana pasada, y me acordaba, él era un señor y tenía un sentido del humor un poco cubano, no sé, pueden entender lo que quieran, era demasiado chistoso. Y entonces él siempre estaba bromeando y bromeando y bromeando. Y cuando a uno le preguntan, bueno, en la historia que cuenta tanto María Silma como Sor María de la Cruz, ¿cómo es el purgatorio? Mire, nosotros vamos a recibir cuando se mueran 2 juicios. Uno se llama el juicio particular, que está en el momento justo de nuestra muerte. Ahí sabremos si nos condenamos o nos salvamos. Las almas, y lo que uno puede leer en los textos de San Ambrosio, que es muy lindo, dicen que uno pasa un promedio de ustedes, pecadores, obviamente. No.
Un promedio de 30 a 40 años en el purgatorio. Es un fuego que no consume, pero que quema. ¿Tú te imaginas? Es como poner la mano al fuego y sentir la asada, pero no la puedes sacar de ahí. Pero hay niveles de purgatorio, lo van definiendo como unos niveles de purgatorio. Entonces, siéntense por ahí paraditos. Entonces, en estos niveles de purgatorio, hay purgatorios como le tocó, como dice una mística que le tocó al Padre Pío. El Padre San Pío de Pietrelcina pagó 3 días de purgatorio. 3 días. Y entonces cuando le preguntaban por qué su hermano monje, no recuerdo quién fue, decía, porque una vez pasé ante el Santísimo y no hice la venia. Y uno dice, wow, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Vamos a estar el resto de la eternidad en el purgatorio. Y es que en la medida que el Señor te da conocimiento, en esa misma medida te exiges. Por ejemplo, el juicio mío va a ser mucho más duro que el de cualquiera de ustedes, incluyendo a Valentín. ¿Por qué? Porque a nosotros Él nos ha dado mucho más conocimiento, gracias, una serie de cosas que normalmente a la gente no le da. Entonces, cuando empezamos a hablar del purgatorio, en esos niveles de purgatorio, describí algo como que en el último nivel del purgatorio, el Señor no, oiga, esto es interesantísimo, pero tiene una profundidad teológica muy grande. En ese nivel el Señor no permite que lleguen las oraciones, porque es un nivel de purificación tal por el que tienen que pasar, que deben estar ahí determinado tiempo para ir subiendo. ¿Sí me explico? Sí. Pero una de las obras de misericordia es orar por los muertos, por las benditas almas del purgatorio. ¿Se acuerda ese triángulo que yo siempre hago de nuestra iglesia? La iglesia triunfante, la iglesia purgante, los que ya murieron y se salvaron, pero están en el purgatorio, y la iglesia militante. Esta iglesia es la única que puede hacer que las almitas pasen al cielo. Y tú te imaginas que por una misa que tú mandes a decir por alguien, esa almita pase al cielo y allá estando al lado del Señor se vuelve intercesor. Porque cuando ustedes tienen un hijo, en tu caso, un padre o alguien muy querido que ha muerto, ¿ustedes creen? Si antes las amaban como humanos, imagínate ahora amándolas como santos. Entonces, esa ventaja de tener alguien santo en el cielo. Mire, cuando yo oigo que le dicen a las mamás que pierden a niños chiquitos, ay, ahora tienes un angelito en el cielo. No, eso no es verdad. No vas a tener ningún angelito en el cielo. Tienes un santo. ¿Qué más quieres? Nosotros no nos convertiremos nunca en ángeles. Nunca. Seremos como Jesucristo. Después del juicio particular, cuando venga el final de los tiempos y venga el juicio final, es cuando el Señor va, como Él dice, a apartar a las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Pero ahí es cuando el Señor nos va a otorgar el cuerpo glorioso. Mira, hace como 3 días, una señora como de 90 años que tuve que bendecir me decía, Padre, ¿es verdad que a uno le van a dar el cuerpo glorioso? Y le digo yo, sí, eso es lo que nos prometió el Señor. ¿De 20 años o de 90? Miren, piensen esto. La Virgen murió de 71 años, ¿cierto? Pero todo el mundo la ve de 15. ¿No les parece? Entonces, cuando entendemos que el purgatorio es como ese grado, cuando viene el juicio particular, no es el Señor el que nos dice, para el purgatorio 50 años. No.
somos nosotros mismos, que sabiendo nuestra impureza, es que es como, mírenlo esto, los llama el príncipe o el rey Felipe de España y les dice, te invito a una cena en el palacio. ¿Usted qué va a ir con el uniforme de hacer ejercicio maloliente y sin hacerte champú y sin maquillaje? No, usted se va a asear, se van a quitar las uñas, pintar el pelo, poner cejas, todo lo falso que se pone, ese día se va. Pero en el cielo es todo lo puro. Entonces, si tú dices, no, es que tengo una obsesión por el dinero desorbitada, o por la comida, o por otras cosas, yo me voy a presentar así ante el que todo lo ve. No. Ese es el purgatorio. Estoy purificándome. Para muchos dicen, eso no está en la Biblia. Está en la Biblia. Que no lo quiera ver es otra cosa. Pero cuando entendemos en esta entrevista que le hacen a Sor María de la Cruz, muy lindo, y a María Silva, hay una entrevista muy buena que si la pueden ver en YouTube, es muy buena. Le pregunta, y es que cuando se te aparecen las almas, ¿el Señor no prohibió tener contactos con espíritus? Sí, pero una cosa es que yo los invoque y otra cosa es que ellos vinieron a pedir ayuda. Los que han tenido la oportunidad de ir a Roma, nosotros fuimos a la iglesia de las almas del purgatorio. Los que han tenido la oportunidad de ir a Roma, antes de la vía de la conciliación y a mano derecha, unas 3 calles, pasando por el Palacio de Justicia, hay una iglesita que se llama la iglesia de las almas del purgatorio. Tiene otro nombre, pero es conocida como la iglesia. Pero esa iglesia es bien particular porque es oscura, oscura, oscura. Y al lado, en la sacristía, tienen el Museo de las Almas del Purgatorio. Y nadie le gusta ir porque te pueden pegar un susto. Entonces, tú entras al museo y ves un misal cuya mano atravesó y quemó 100 páginas. Ves un buzo de una chica, una chaqueta, donde un alma le puso la mano aquí y quemó toda la chaqueta. O sea, la mano está pintada, pero a ella no le pasó nada. Pero, mire, nosotros, la mayor obra de caridad, yo les pido esto, siempre en cada misa, en cada rosario, en cada petición, oren por las almas del purgatorio, porque ellas, cuando ustedes las llevan al cielo, bueno, ustedes no, pero su oración, son los seres más agradecidos del mundo. Y tú no sabes si, por ejemplo, tu papá o tu abuelo, por una oración, una misa, un rosario, pasó al cielo, pida lo que quiera, siempre y cuando sea dentro de la voluntad del Señor, porque tienen poder, el poder de estar al lado del Señor. Imagínate, alguien que pague la fianza, ¿no te va a hacer favores? Mire, las almas del purgatorio son nuestros hermanos que están pasando por una purificación. Si ustedes ayudan a esas almitas, algo bien lindo que me decía el otro día un sacerdote en Roma es, esas son las almitas que van a estar contigo en el momento de tu muerte. Lo más curioso es que la gente cree que uno siempre va a morir rodeado de la esposa, los hijos, los nietos, los amigos que lo quieren y todo eso. Yo todos los días veo morir 4 o 5 personas que están solas. Porque un hijo está en Londres, la hija está en Tupuntu, el marido se fue con otra, ahí está. Y mueren al lado de una enfermera. Y mire, no es por nada, pero siempre que estén pasando por esos momentos, hagan el acto de contrición, pidan la unción y ojalá, si tienen un cura bien guapo, lo llamen. Para que esté a su lado. ¿Por qué? Porque es esa gracia que el Señor nos regala. Si ustedes se saben el acto de contrición, ese es el momento donde hay que rezar. Porque es un acto de arrepentimiento, de pedir perdón,
Pero si no se lo saben, como le ocurre a la mayoría, Señor, ten misericordia de mí. Apelo a tu divina y eterna misericordia. Gracias por todo y perdón. Ya está. Ese es el resumen del acto de contrición. Para nosotros adentrarnos en el purgatorio, mira, me estaba contando Roberto. Alejandro, sí, el cara de todo menos de Alejandro. Pero bueno, me estaba contando Alejandro una anécdota que le pasó el otro día aquí en la sacristía, y que le pasó con Ricardo fue que estaban en la sacristía y cuéntalo para que... Ricardo se lo sabe. Bueno, yo lo digo rápido. Tiraron la puerta del baño como si fuera a quedar como puerta de cocina, así, como puerta de baño. ¿Cierto? Eso fue. Y entonces ellos se preguntaron quién entró al baño. Él, en su curiosidad, después de un rato de esperar y todo eso que no salía, se fue a ver y no había nadie. ¿Hay lugares más santos que otros? Sí. Como hay personas más santas que otras. Sí. Decía algo muy chévere ahorita que veníamos hacia acá. El demonio odia a los perros porque es el animal que está más cerca del hombre. Y como él odia al hombre, y las cosas bien curiosas que estaba leyendo y que de alguna manera aparecen en la Biblia, cuando, por ejemplo, en la época donde se usaban caballos, y ese caballo no quería llegar a una casa o se desviaba y no había manera, ojo, ahí pasa algo. Los perros, los caballos y las gallinas. Padre, ¿no sabe dónde es todo santísimo? Que yo digo los gatos adoradores. No, que en todo santísimo hay un Todo gato. santísimo, los 100 gatos adoradores. ¿Sí? Pero mire, O sea, si no está medio asustado, sí. tú te vas. Mire, es que es tan importante tomarnos la vida en serio. Por ejemplo, yo cuando veo a esta parejita que están esperando, ¿niño o niña? Niño. Ellos son co-creadores con Dios. ¡Qué fuerte! Porque es que el Señor necesita el cuerpo de ese niño para que habite un alma. Ellos se vuelven co-creadores porque están participando en la creación del Señor para el plan final que Él tiene. Pregunta. Bueno, aceptó 3 preguntas. Obviamente las almas del purgatorio, acabas de decir, no pueden interceder por nosotros, pero nos pueden como guiar, decir algo o no tienen totalmente... No es que no, casualmente lo que sí pueden hacer es interceder. Lo que no pueden hacer es que las consulten como oráculos o adivinación. Bueno, por ejemplo, uno puede orar y, o sea, pero ellos no pueden, o sea, como no están en el cielo, no pueden hablar con el Señor. También permite cosas, te cuidan, pueden, mire, he escuchado muchas veces cosas que están en el purgatorio y ellos han intercedido por un ser querido. Ellos saben en todo momento lo que estás haciendo. Siempre y cuando Dios le permita. Siempre y cuando Dios le permita. Pero, por ejemplo, lo que nunca pueden hacer es artes adivinatorias. Ay, debo hacer este negocio, me debo casar con este tipo, porque si no nadie estaría casado aquí. Vale, dos preguntas en una. La primera, siempre nos dice que hay que rezar por las almas del purgatorio. Ciertamente uno quisiera rezar por muchas personas, a veces la memoria no da, por ejemplo, familia que ya no me recuerdo. ¿Cómo se hace en ese caso? Y la segunda, si se vive el purgatorio en esta tierra. Qué interesante eso. Miren, si hay gente que vive el purgatorio aquí, pregúntenle a Guillermo. Pero miren,
La primera pregunta, ¿Cómo orar por ¿cómo orar? Mira, la gran administradora de las oraciones es la Virgen María. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a orar por un amigo que se acaba de morir, pero el tipo se condenó. ¿O no sabes? ¿No? No, espérate, se condenó. Y tú te dedicas a hacer misas y misas, pero a él no le va a servir así. ¿Qué hace la Virgen? Ninguna oración es desaprovechada. La Virgen la aplica a otra persona necesitada o familiar tuyo o familiar de esa persona que se condenó. ¿Cierto? Eso es lo que nos enseñan las revelaciones y la Biblia. No hay una oración que el Señor deseche. No se pierde nunca una oración, sobre todo hecha con el corazón. Nunca. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué era? El purgatorio en la tierra. Mira esto. Un sufrimiento en la tierra equivale a años de purgatorio. Pero un sufrimiento en el purgatorio ya no repara, sencillamente purifica. En la tierra, muchas veces no entendemos que, ay, pobrecito, tiene un cáncer y está padeciendo en una cama 5 años. Oh, que le apliquen la eutanasia para que no sufra. Lo que le estás quitando una posible salvación. ¿Sí me explico? Nadie es dueño de la vida, solo Dios. Nadie es dueño ni de abortar ni de matar a alguien porque ya esté fuera de servicio. Entonces, por eso, un sufrimiento en la tierra. Tú dime estos niños en África que tienen 5 añitos y no han hecho sino sufrir y sufrir y sufrir. ¿Esos niños se condenan? Claro que no. Los niños, mira, acabamos de pasar el Día de los Santos Inocentes, que fueron los niños que se calcula que fueron unos 300 niños que Herodes mandó a matar, ¿cierto? Esos niños son almas víctimas, son mártires. El Señor valora mucho el martirio por él. Esos niños no sabían que estaban muriendo por Cristo. En el fondo, las almas sí lo sabían, pero las criaturas no. Pero esos santos inocentes pero esto no lo entiende sino el católico. El ateo lo ve como, oh, crueldad, injusticia, oh, Dios, ¿cómo permite que los niños de África mueran de hambre? Pero es que te hizo aquí para suplir esa hambre. Y tú estás ocupado pensando en qué bolso Louis Vuitton vas a comprar cuando con ese dinero puedes alimentar a 1000 niños en África. Pero no pensamos así. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pero, mire, cuando a uno le dicen el purgatorio, uno tiene que prepararse es para... Yo no quiero estar allá. Yo no quiero estar allá. Entonces, entender que de toda palabra que digamos, de todo acto malo que hagamos o de acto bueno que dejemos de hacer, tendremos que dar cuenta. Por eso hay un dicho que dice, los santos lloran el tiempo perdido. Porque nosotros hemos entrado a una sociedad de consumo. Cuando le revelaron a María Silva que cómo estaba el mundo, y María Silva le dicen las almas, África está en camino de conversión. América Latina y del Sur está ni fu ni fa, está en la mitad. Unos para condenación, otros no. Pero Europa y Estados Unidos están por el camino de la perdición. Y le anuncia a este país el sufrimiento que viene. Porque aquí estamos llenos de hedonismo, consumo, depravaciones, sectas. Es que cuando uno lee y que cada día en Nueva York nace una nueva secta cristiana. Algún iluminado piensa que cuando el Señor levantó el dedo meñique, ustedes son los adoradores del dedo meñique, el resto del cuerpo no importa. Son como cosas
que uno no entiende, pero el demonio daña todo. Por ejemplo, cuando hablamos de ángeles, demonios, todo eso, hay una cosa bien bonita que hay que resaltar. El que verdaderamente, miren, los padres de la iglesia, los primeros, hay un libro que se llama El Pastor de Hermas, que es un libro que recoge los padres de la iglesia, fueron los primeros que se apartaron a vivir solos en el desierto. Y entonces muchos le preguntaban, pero Abba, por eso se llaman abates, los que se van a esos monasterios. Usted se aísla por su santidad. No, me aíslo por mi pecado. Me aíslo. Yo voy al desierto es a conocer mi inmundicia, a conocer la podredumbre de mi alma, a conocer mis defectos y a enfrentarme con el demonio, porque los demonios habitan en el desierto. Quiero enfrentarme a eso porque no aguanto más esto, porque si sigo entre la sociedad yo mismo me voy a convertir en un espíritu maligno para mis hermanos. Entonces por eso se aislaban. Y en ese aislamiento es cuando yo me voy conociendo. Y los padres del desierto decían cosas muy lindas acerca del pecado. Y decían, si solo Dios te dejara ver con sus ojos un segundo el pecado, nunca más en tu vida volverías a pecar, a no ser que te quisieras condenar ex profeso. ¿Tenías una pregunta? Sí, padre, si el sufrimiento aquí en la tierra, que después del purgatorio, si no hemos crecido, o sea, también perdemos el purgatorio. No, porque no estás entendiendo nada. El que tiene cáncer. ¿Sí? No se queja, Mira, reniega. la mayoría de la gente que les dicen una enfermedad es y no cree y no sabe nada de esto, lo que hace es renegar y maldecir. Ya, yo me he pasado toda la vida en misa porque no vuelvo a creer en Dios. El ejemplo de esta señora que tenía el niño de 9 años con cáncer en el cerebro y dio millones aquí al hospital para investigación, el niño se murió y cuando el niño se muere, yo no le vuelvo a dar nada a la iglesia porque esto no sirvió para nada, no vuelvo a donde los curas. Señora, pero es que usted no está comprando a Dios. Ajá. Y si esa persona después, al tiempo, llega al entendimiento de que eso le evitaba el purgatorio, o sea, o le ayudaba, bueno, nada, empieza a sufrir como con amor a Dios. O sea, como para o sea, Dios Empiece a ofrecer. Pero lo viejo que ya pasó, se puede, oye, usted. Ay, no, eso no tiene, o sea, eso no es con retroactividad. No, ya. Quiero decir que con respecto a lo de Alejandro del purgatorio en la tierra, existe el sufrimiento, pero ese sufrimiento hay que ofrecerlo a Dios. Unirlo al sufrimiento del Señor. Sufrimiento, porque hay gente que sufre, pero está maldiciendo. Ajá, ahí no sirve para nada, al contrario, se está Sí, viendo mal. sirve de purgatorio el sufrimiento ofrecido a Dios. Dios, claro. Ese purga Ajá. el purgatorio. Sí, porque es que... Y si uno no sabía, de nada de esto y sufrió todo el antepasado ya. Tranquila que ya viene más sufrimiento. Ay, nada. No contestaste. ¿No? No sabía. Hombre, de alguna manera cuenta, ¿cierto? Pero la conversión es de aquí para adelante, no Sí, de pero aquí uno para de atrás. ahora puede ofrecer. Yo hablo de mí. Ofrecerlo del pasado. Ofrecerlo del pasado o no. Bueno, ofrécelo y en el cielo me cuentas. No, ¿sabes qué? Es conversión. Tú dices, Señor, no sabía, te ofrezco eso del pasado por ahora. Es que el Señor es un Cállate. Lo que tú dijiste que somos nosotros mismos, que si te invitan a un matrimonio, no sé qué, lo que hablaste ahí, nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos como realmente somos. Porque, Claro. o sea, ¿no? Mire, en las almas del purgatorio, sí. Ok, mira, en las almas del purgatorio se le aparece una vez a esta mujer
un animal que ella nunca había visto, horroroso, y detrás del animal una serpiente. Y ve que la serpiente se come a este animal y desaparece la visión. Luego llega un monje y le explica que el animal que ella le está describiendo es como un hipopótamo y que la serpiente le está diciendo no. Fue tal la degradación de su hermano, esa alma, que se condenó, y la que se le come es la serpiente del demonio. Si ve, muchas veces se le han aparecido almas a personas al lado de la cama. A María Sigma era siempre al lado de la cama. Y se le aparece, la primera vez fue un alma toda llena en llamas, pero no, y con la boca cocida. Y no le decía nada. Y claro, yo sé que a ti te pasa eso y oye, déjame dormir, ¿cierto? No la puedo ayudar, Pero... No, pero digo uno mismo. O sea, yo me morí. Te ves, o sea, porque dice, tú mismo te vas a condenar o tú mismo vas a decir. No a condenarte. Tú mismo vas a decir, no soy digno. Sí. Pero ajá, pues entonces se siente uno digno. Claro, es que mire. ¿Me explico? No. Sí, no, sí te explicas muy bien, el que no quiere explicarte soy yo. Entonces, uno se ve, te quiero explicar algo, uno se ve a sí mismo, eso se llama, lo que tú me estás llamando, iluminación de conciencia, que es lo que el Señor permitirá en un momento determinado de la historia, que los que estemos vivos veamos cómo está nuestra alma. Que hay gente que ya la tenía. Claro, claro. Eso se llama iluminación de conciencia. Pero el Señor dice también que en ese momento, cuando todos podamos ver, cuando estemos, algunos morirán de un ataque al verse tan mal. Entonces, el Señor va a permitir que nosotros nos vayamos purificando. Mire, estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Este es el tiempo más peligroso de la historia de la humanidad, porque como nos anuncia la Virgen, estamos llegando a cuando la misericordia del Señor va a parar y vendrá la divina justicia. Ahora, mientras estemos vivos, nosotros estamos siempre apelando a la eterna y divina misericordia. Aún muertos, nunca terminaremos de conocer qué grande y eterna es la misericordia del Señor. Tendremos toda la vida de la eternidad para conocer a Dios y nunca terminaremos de conocerlo, porque es infinito. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que el purgatorio, que uno no debe tener miedo, sino temor de Dios. El miedo lo infunde el maligno. El temor de Dios es santo, porque es temor a ofenderlo, temor a pecar, temor a caer, temor a perderme. Pero, ojo, y esto sí es muy importante para las que son madres. Las madres estarán presentes en el juicio de sus hijos. ¿Qué dolor para una madre cuando vea que un hijo se ha condenado porque tú a tiempo no le enseñaste el temor de Dios? ¡A dolor! ¿Pero eso se puede reparar? Claro, todo. Oración. Padre, ¿y un ayuno ayuda? ¡Claro! No, pero, o sea, iba más como que le ayuda a uno mismo como a cortar un purgatorio. ¡Claro! Porque es que mire, el ayuno, tú estás oración, ayuno y penitencia. Pero ya hoy no hacemos penitencia. ¿Cómo se hace penitencia, padre? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Entonces, la penitencia es importante. Yo, Señor, Pero otra cosa que no sea comida. ¿Sexo? Pues el más Bueno, práctico. tampoco. Sí. Señor, yo voy a hacer penitencia, no voy a comer cereales. El Papa Francisco no vuelve a ver televisión, él lo dijo.
O sea, él dijo que él ofreció el Nobel porque le gustaba mucho. Porque le gustaba mucho, como que No. Es como si les dicen aquí, ofrezcan nunca más ver Netflix, Facebook, Instagram y WhatsApp. Condenados. No sé si lo dijo, pero el purgatorio es eterno, ¿verdad? O sea, el purgatorio... No. El purgatorio es un estado transitorio. Perdón, el infierno. es eterno. Ah, sí. O sea, que tú desde el infierno ves el cielo. O sea, que dice que hay como una... Sí, pero ya en ese concepto, ya eso es por ahora. Cuando venga el juicio final, ya eso, el Señor ya se O sea, va a que escuchar. ya para el infierno... Eternamente. Pero, o sea, van a sufrir eternamente mientras los demás disfrutan eternamente. Claro. A eso me refiero. Claro. O sea, que el sufrimiento es eterno. Claro. Mire, No es que se eso- van a morir y se desaparecen. no, porque el Señor no sabe hacer nada temporal. Padre, me llama la atención. El Señor no sabe hacer nada temporal. Tu alma es eterna en el cielo o en el infierno. Punto. Pero eterna. Me llama la atención eso que dice que estamos viviendo los tiempos más perversos, pero cuando uno lee un poquito hacia atrás, antes de que Él viniera, si no era igual a lo que estamos pasando, era peor. Parecido. O peor. No. Bueno, lo que pasa es que no había tanta manera como que de divulgarse, pero por ejemplo, se casaban unos con otros, o sea, había la misma perversidad. Mi pregunta va al respecto, ¿por qué menciona que la misericordia se puede acabar cuando usted mismo ahorita acaba de decir que Dios es eterno? O sea, su misericordia... Sí, pero así como hay un tiempo de misericordia, hay un tiempo de justicia. Entonces, la justicia del Señor también es eterna. Entonces, Y los santos, ¿en quién? pero déjenlo Es tan terminar. misericordioso como justo. Claro. Entonces, lo que el Señor nos está tratando de decir es, utiliza de mi misericordia mientras estás aquí. Porque ya cuando uno llegue al purgatorio, aunque te la pases adorando, ya no te va a servir para nada. ¿Sí me- Las preguntas al final en un cuestionario. Bueno, mire, cuando uno entiende eso, entiende la belleza de lo que el Señor nos está regalando en la oración. Mire, una hora de adoración ante el Santísimo puede equivaler a mucha reparación. Cuando veíamos lo de las indulgencias, llegó un momento en que las prácticas del medioevo dañó el concepto de la indulgencia. Pero el concepto de la indulgencia también está en la Biblia. Sino que la historia, los hombres dañamos todo. ¿Por qué? Por la influencia del maligno. O sea, yo puedo utilizar este salón de clases para evangelizar, pero al mismo tiempo puedo utilizar este salón de clases para volverlo una sala de striptease. ¿Sí me explico? ¿Qué hago con lo que Dios me da? Pero ¿qué es? ¿Somos dueños absolutos de qué? De nuestro presente. El pasado ya no lo podemos cambiar. Y el futuro es una quimera. El pasado dejémoselo a la misericordia del Señor, el futuro a la divina providencia. Pero el presente sí es tuyo. Eso es lo único que nosotros tenemos que manejar ahora. Por ahora, la última pregunta. Yo quiero, usted habló de las indulgencias y hay algo que yo tengo una duda. Por ejemplo, estábamos hablando ayer con Paola, la ermita están dando indulgencia. ¿Cómo funciona ciertamente la indulgencia en este caso? El Papa tiene la potestad Ajá. de decirte qué te da indulgencia. Por ejemplo, este año había una indulgencia en Santiago de Compostela.
porque cada 25 años se abría una cosa, una puerta que estaba en la sacristía o afuera de la iglesia que se llama la Puerta Santa. En el Vaticano, en San Pedro, es la puerta, el ala derecha de la Basílica de San Pedro. Ustedes ven que esa puerta nunca se abre, solo en el Vaticano creo que es cada 20 años. Y durante ese año tú ganas indulgencias. Pero la indulgencia es para el pecado confesado y perdonado. Te ahorras purgatorio. No es para perdón, es para reparar. Que se lo puedes ofrecer por gente que ya no está. Por los que ya han muerto, o por la conversión de un hijo tuyo, o por lo que sea. Es una indulgencia. O la puedes aplicar a ti mismo para el momento de tu muerte. Pero solo por los pecados que confesaste. ¿Cómo? Sí, por los pecados pecados confesados. Claro, porque todo pecado queda perdonado, pero todo pecado requiere una reparación. Y cuando dices por la conversión de alguien, ya. Claro, tú puedes orar. Miren, Santa Mónica no fueron 30, 40 años orando, que terminó en San Agustín. Mi papá y mi mamá solo fueron 40 años. Entonces, la reparación, después que confiesa. claro, la reparación es la purgación. Por ejemplo, es pedirle perdón a alguien, después que lo hayas ofendido, aparte de haber confesado, ir a pedir perdón. Sí. ¿Eso es reparar? No, eso es pedir perdón. Vale, la bendición. Reparar es reparar. Cierre, cierre. Bueno, vamos a cerrar, las vamos a hacer con una bendición. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre.